Somos mil manos haciendo un túnel desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el canal. Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos una semana más a la asignatura de castellano. A ver, esta semana os traigo algo muy chulo y que estoy seguro que a muchos y a muchas os va a gustar un montón. ¿Qué son los cómics? A ver, todos sabéis lo que es un cómic, ¿verdad? Los cómics, pues a diferencia de los libros, tienen mucha imagen, tienen mucho dibujo, muy poquito texto, por eso muchas veces en clase los elegís para elegir, que yo os veo. Porque decís, va, cojo un cómic que tiene poquito y así me lo leo rápido. Bueno, pues hoy ha llegado el momento de vamos a trabajar los cómics, ¿vale? A ver, ¿qué es un cómic? ¿Alguien sabría decirme una descripción más o menos de lo que es un cómic? Bueno, si no lo sabéis, vamos a verla, ¿vale? Los cómics son narraciones que combinan sobre todo texto y dibujo. Textos son cortitos, ¿vale? Con dibujo. Y aquí os he puesto un ejemplo de, pues, bueno, no sé si conocéis los famosos cómics de Marvel, las películas y todo eso, ¿vale? Pues tenemos aquí un ejemplo de Thor donde vemos que hay un dibujo combinado con texto corto, ¿vale? Fijaros que el texto no suele ser muy largo, los textos en los cómics van a ser siempre bastante cortitos, ¿vale? Seguimos, a ver, ¿qué partes tiene un cómic? Es decir, cuando abrimos un cómic, todo eso que aparece ahí, ¿qué es? ¿Qué es cada una de las cosas? Pues vamos a verlas, mirad. Los cómics tienen tres partes. La primera es la idea. Una idea, ¿vale? Para hacer un cómic tiene que nacer de una idea, ¿verdad? Si no, sería imposible crear un cómic. Luego, otra cosa fundamental que tienen los cómics a diferencia de los libros son las viñetas, que ahora después veremos lo que es una viñeta. Y por último tenemos los bocadillos, ¿vale? Si os fijáis me he equivocado porque bocadillo se escribe con B y yo lo he puesto con V, no pasa nada. Ya sabéis que yo me suelo equivocar a veces. Vale, mirad, la idea. ¿Qué es una idea? A ver, ¿quién me podría decir lo que es una idea? Pues, a ver, vale, si estamos hablando de los cómics, lo primero que tenemos que hacer para crear un cómic es pensar en qué temática nos gustaría hacer en el cómic, ¿verdad? Si vamos a hacer un cómic de superhéroes, si vamos a hacer un cómic de aventuras, un cómic de terror, ¿vale? Un cómic de fantasía, tendríamos que pensar primero a ver qué tipo de cómic nos gustaría hacer. Y luego, una vez ya tenemos pensado eso, tenemos que seguir pensando a ver qué personajes aparecerán. Pues, por ejemplo, si voy a hacer un cómic de superhéroes de Marvel, pues puede aparecer Thor, puede aparecer el Capitán América, puede aparecer Spider-Man, ¿vale? Tendríamos que pensar en los personajes, luego en qué lugares se va a ambientar nuestro cómic, si se va a ambientar aquí en el planeta Tierra, si se va a ambientar en Marte, ¿vale? Los lugares donde va a ir ocurriendo nuestra historia, ¿vale? Eso sería, como dijéramos, montar la idea principal para hacer nuestro cómic. Vale, luego, como hemos dicho, teníamos la viñeta. ¿Y qué es la viñeta? Bueno, la viñeta dentro de los cómics es cada cuadro de la historieta, ¿vale? Si volvemos a esta de aquí, ¿veis? Aquí tenemos a Thor. Cada uno de esos cuadritos donde hay los diferentes dibujos es una viñeta, por lo tanto aquí tendríamos 1, 2 y 3 viñetas. ¿Vale? Eso es la viñeta. Y dentro de las viñetas, ¿qué encontramos? Encontramos a los personajes, encontramos el texto que dice cada uno de los personajes y tenemos un fondo que es un decorado, básicamente es el lugar donde está sucediendo concretamente esa viñeta. Y por último, tenemos los bocadillos. ¿Qué son los bocadillos? Muy fácil. Los bocadillos son los espacios donde se coloca el texto y pueden ser diferentes de diferente manera según lo que vayan a expresar los personajes. Vale, mirad, y aquí os he puesto más o menos cada bocadillo lo que significa. Mirad, el primero, que está así más redondito, significa que es una conversación normal. ¿Vale? Están hablando normal como os estoy hablando yo ahora. El que tenemos al lado dice llanto o sudor, por lo tanto, si yo veo un personaje con ese bocadillo, significa que está llorando o que está muy sudado, está muy cansado y está muy sudado. Abajo tenemos el de grito. Fijaros que el de grito es así un bocadillo con mucha punta, ¿vale? Para que te fijes que ese personaje está gritando. Al lado, si os fijáis, tenemos uno que es el de pensamiento, que está así dibujado como si fuera una nube y luego, en vez de tener ese rabito, tiene como bolitas, ¿vale? Eso significa que ese personaje está pensando algo, que no lo está diciendo, sino que lo está pensando. Abajo del todo, por ahí tenemos uno que pone conversación a la vez. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchos personajes que están diciendo la misma cosa. Y por último tenemos el de susurro, que si veis el bocadillo es redondito pero está a puntitos. ¿Eso qué quiere decir? Que lo está diciendo con voz muy bajita. ¿Vale? Entonces, ya tendríamos explicadas todas las partes del cómic. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer esta semana? Es muy fácil, mirad. Aquí os lo explico.
Primero que nada, vamos a copiar la explicación de lo que son los cómics. Y para ello yo os he hecho un ejemplo, mirad. A ver, ¿dónde tenemos ejemplo? Aquí está. Vale, vamos a la libreta de castellano y vamos a copiar lo que es un cómic, ¿vale? Empezaremos ahí primero un título chulo que se llama el cómic, ¿vale? Y luego vamos copiando las preguntas. ¿Qué es un cómic? Pues los cómics son narraciones que combinan imágenes y textos cortos. Después, ¿qué partes tiene el cómic? La idea y explicamos lo que es la idea. Luego tenemos la viñeta, ¿vale? Y, por ejemplo, yo aquí en la viñeta, pues he puesto una viñeta y he señalado cada una de las partes que encontramos en una viñeta. Por ejemplo, de rojo, si lo veis, tenemos el texto. Luego así de morado tenemos el decorado, que hemos dicho que era el fondo donde está ocurriendo esa viñeta. Y por último, de ahí de verde yo he señalado los personajes. Si vosotros queréis dibujar una viñeta o imprimir una y pegarla y señalar cada una de las partes de la viñeta, genial. Y si no, no pasa nada, ¿vale? Solo con la definición ya nos bastaría. Y por último tenemos los bocadillos, donde está la explicación de lo que son los bocadillos y luego yo he puesto la misma imagen que he puesto en la presentación, ¿vale? Para saber cada tipo de bocadillo qué es lo que significa. Vale, eso es la primera tarea que tenemos que hacer, copiarlo en la libreta. Después, si volvemos a la presentación, segunda tarea, nos tenemos que inventar el texto de un cómic. ¿Esto qué significa? Es muy fácil. Yo, ahora aquí en el espacio de la página web, debajo de este vídeo, vais a encontrar que hay dos tipos de cómics, pero que no tienen texto, mirad, como este. ¿Vale? ¿Veis que aquí tenemos un cómic que están los bocadillos en blanco? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos tenemos que inventar lo que dice cada uno de los personajes y lo que pondríamos en cada uno de los bocadillos. A ver, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer de dos maneras. Si bien tenéis impresora en casa, podéis imprimiros los cómics que yo os pondré y directamente escribir los textos dentro de los bocadillos. Y si no, como por ejemplo yo aquí en Calpe no tengo impresora, lo que he hecho es lo siguiente, mirad. Cogeríamos la libreta y pondríamos texto cómic 1 y enseguida pondríamos viñeta 1. Hombre, menos mal que te he sacado a pasear, Max? Y el perro le contesta, ya era hora, todo el día en casa esperándote. Segunda viñeta. El perro dice, un gato. Y el gato dice, ay madre, un perro. En la tercera viñeta, el hombre dice, Max, estate quieto, deja de correr. Y el perro contesta, esta vez no te escaparás, gato. Y el gato dice, ¡socorro! En la viñeta 4, el hombre dice, deja de dar vueltas, Max, que me mareo. Y el perro dice, ya casi te tengo, ven aquí. El gato dice, no me cogerás nunca, arriba. Y la última viñeta, el hombre dice, maldito Max, ¿y ahora cómo salgo yo de aquí? Y el perro dice, casi lo cojo, se me ha escapado por un pelo. Bueno, pues ese sería el texto que, por ejemplo, yo me he inventado para este cómic. Entonces lo que vosotros y vosotras tenéis que hacer esta semana es eso, ¿vale? Yo os pongo dos cómics, si queréis podéis inventaros los dos, o si queréis podéis hacer solo uno, ¿vale? Eso ya lo dejo a vuestra elección. Y ya, por último, para aquellas atrevidas y aquellos atrevidos, os propongo que, si os apetece, creéis vuestro propio cómic, ¿vale? Ya hemos dicho que los cómics están divididos en viñetas, por lo tanto, yo tendría que hacer unas cuantas viñetas contando una historieta, ¿vale? No hace falta hacer 20 viñetas. Hay cómics, por ejemplo, que se cuenta una historieta con 4 o 5 viñetas, ¿vale? Entonces, para aquellos que quieran y les apetezca, pueden crear su propio cómic. Y hasta aquí ya tenemos la tarea de castellano de esta semana. Como siempre, nos veremos a la semana siguiente para ver toda la información de los cómics, los textos que os habéis inventado y si alguien ha creado un cómic, pues que nos lo enseñe, ¿vale? Bueno, hasta la semana que viene. Adiós.